versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Sabe lo que significa Genesaret? Cuando nosotros leemos esta palabra así, pero cuando empezamos a investigar el significado de esta palabra en hebreo, lo que significa, se amplía aún mucho más la visión para nuestras vidas. Se amplía la revelación de Dios para nosotros, y aún mucho más donde sucede la escena, donde acontece este suceso sin precedente. Las perspectivas de la vida pueden cambiar mi corazón, puede cambiar mi mirada, porque usted puede estar caminando por minas de oro, puede estar caminando por la abundancia de Dios, y usted no darse cuenta. ¿Por qué? Porque ignora, porque desconoce. Y para que usted pueda conocer a través de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, se revelan códigos de nosotros y se activan dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestro corazón, cosas maravillosas. Por eso recuerda que Jesús vino a anunciar el año agradable. Esto quiere decir que los años anteriores no han sido los mejores, no han sido los extraordinarios, no han sido los formidables. Solamente vieron algunos indicios, y aún mucho más. Ninguno pudo entrar al reino de los cielos porque nadie pudo cumplir su obra. Muchos se cansaron, muchos han sido superados por las adversidades y por las dificultades. Y cuando uno ha atravesado eso, se ha llenado de cargas, se ha llenado de preocupaciones. Por eso dice en hebreo Gon Osheret, que significa Genesaret, jardín de las riquezas. Jardín, el Genesaret es un lago, así como el lago Epuyén, así como el lago Rivadavia, así como el lago Nahuel Huapi, así como todos los lagos. Es el lago, el mar de Galilea, el lago. Había una parte que se llamaba Genesaret, y ahí, que significa jardín de las riquezas, se refiere esencialmente a la zona cultivada en el mar. Ese lago era una mina de oro, riqueza incalculable. Usted con una tanza y un alfiler, usted debería de tirar en el lago Genesaret, y no solamente engancharía uno, dos o tres, engancharía. Como que la riqueza es tan importante en aquel lugar. Por eso Jesús de Nazaret se acerca a aquel lago de Genesaret, y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a enseñar? ¿Qué es lo que va a mostrar? El año agradable, ¿de qué va a hablar? Entonces se va a un lugar, porque allí había gente, dice las Escrituras, y dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquella barca, la cual era de Simón,
le rogó que apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Dice que vio dos barcas. Primero y principal, Pedro o Simón estaba pasando por uno de los peores días frustrantes que él tenía. En un lago, en el jardín de la riqueza, a donde se cultivaba, donde había la mayor cantidad de peces, de todas las especies. Era imposible que aquel que tenía su barco y arrojaba sus redes, porque vivían de eso, era imposible que eso fallara. Pero llegó un día a donde Pedro, a donde Simón y todos sus colaboradores o toda su gente de trabajo, dice que se bajaron de las barcas, la amarraron a la orilla y comenzaron a lavar las redes. La frustración, la crisis, el problema, la dificultad, la adversidad. No sé si le ha pasado en su vida. Entonces Dios está dando detalles para que su vida sea una vida de éxito. Si ha fracasado, si ha atravesado momentos difíciles en su vida, Dios en esta está dando una dirección impresionante para su vida, para su corazón. Algo que es formidable. Le dice a Simón, le pide la barca. Se supone que cuando yo estoy quebrado, se supone cuando yo ya no encuentro una salida, no tengo una respuesta, se supone que no tengo nada que dar. Al contrario, tengo más expectativas de poder recibir. Pero he aquí, para que ocurran milagros y multiplicaciones, tiene que haber algo. Para que haya una multiplicación porque si no hay nada, ¿de qué va a multiplicar Dios? Si no hay nada. Pero si hay, como aquel joven o como aquel niño que llevó la comida, le trajeron a Jesús y él las pudo multiplicar, y dice que comieron más de 5,000 personas, sin contar a las mujeres, sin contar a los niños. Por eso lo primero y lo primordial que Jesús le dice: préstame la barca. La barca representa tu vida, que necesita una dirección, que necesita un sentido. Vamos a entrar en un nuevo periodo, vamos a entrar en una nueva temporada. Vamos a entrar lo que Dios le habló desde antes, desde mucho tiempo. Cuando ellos estaban cautivos, le dijo: los llevaré a la tierra donde fluye la leche y la miel. O sea que los pensamientos que Dios tiene referente hacia usted, hacia su persona, es que Dios quiere ver la bendición plasmada en su familia, en su hogar, en su casa, en su economía, en lo material, en lo espiritual. Por eso llegamos aquí, por eso venimos y nos conectamos con Dios. Y le dijo, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro accede, Pedro concede, Pedro da su vida, Pedro presta su barca. Una gran multitud, una gran multitud ahí. Pedro en una crisis, Pedro en una situación que había desbordado, que lo había superado, nunca le había acontecido, nunca le había pasado, pero le pasó. Le pasó. Y le dijo ahí: lo menos que vas a hacer es poder entregar algo,
Porque lo único que estás pensando, es poder resolver aquel asunto, y alguien extraño que se supone que no lo conocía, pero Pedro sí había escuchado hablar, Simón sí había escuchado hablar de Jesús de Nazaret y de su fama, y que Dios acompañaba con señales y prodigios. Ahora era la oportunidad, como vos y como yo, que mucha gente nos invitó a las reuniones, nos invitó a la iglesia, y que nosotros hemos sabido de que familiares, de que amigos, compañeros han recibido milagros, aunque nosotros hemos visto sus vidas cambiadas. Nos ha costado a nosotros poder entender que solamente para ellos va a suceder, y no va a suceder hasta que un día decidimos venir a la casa del Señor, y de ahí nunca más nos alejamos, porque te seduce la palabra, porque te provoca la palabra, porque desafía la palabra en tu vida y en tu espíritu y en tu corazón. Y dice que se sentó Jesús, subió arriba a la barca y empezó a predicar el mensaje, empezó a predicar el evangelio, las buenas noticias. El evangelio, ese es el poder de Dios que cambia, que transforma, que no importa las condiciones, que no importa el tiempo, los años de crisis o de dificultad que vives o que enfrentas. La Biblia dice: y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Número uno, le pide la barca: préstame tu vida, abre tu corazón, permite ingresar en tu vida, recíbeme, permíteme que tú experimentes y verás de que no soy una historia, que no soy una fábula, que yo soy el alfa y el omega, que yo soy el principio y el fin, y que te da vida, y que da vida en abundancia. Luego después, número 2, y entrando en aquella barca, sentándose, predicó a la multitud, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. El obedecer. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces obedecer la palabra, una dirección? Si muchas cosas nos han llevado a destinos erróneos, es porque alguien nos dijo, porque alguien nos advirtió, porque alguien nos dijo, y nosotros decidimos en no creer. Como el hijo pródigo, el padre se cansó de hablar, de enseñarle, de mostrarle, pero él decidió un día no obedecer y armar su propio camino. Por eso dice las Escrituras: y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Jesús le pide la barca. Pedro accede, entra Jesús de Nazaret. Ahora le dice: boga mar adentro. Obedece. Pedro le dice: toda la noche habla de toda una vida mala, una vida de no satisfacción, una vida de preocupación, una vida de ansiedad, y todo estaba reducido en un día donde aparece Jesús de Nazaret, y él está en crisis, y él está en una situación. ¿Cómo puede ser que en un lugar tan, en el jardín, en el jardín de las riquezas, no pueda levantar una cosecha? Y el mar, el lago de Genesaret, hasta el día de hoy, históricamente, hasta el día de hoy,
es una riqueza incalculable, a donde toda la gente va y trabaja y vive de eso y emprende de esas cosas. Pero dice que él le dijo: toda la noche hemos estado trabajando y nada. Pero dijo: pero si tú lo dices, cuando cambias esa perspectiva, cuando yo cambio esa mirada, cuando yo acepto, cuando yo veo que mi sabiduría, mi capacidad, mi intelecto, mi conocimiento, como resultado me encuentro en una situación adversa y otro me dice: boga mar adentro y echa las redes para pescar. Es la hora, es la oportunidad de poder obedecer. A ver qué pasa, qué pierdo. No pierdo nada. Si no es Dios, no pierdo nada. Pero si es Dios que puede cambiar mi vida, estoy perdiendo una gran oportunidad de mi vida. ¿Y qué hace Pedro o Simón? Echa las redes. Echa sus redes. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y sus redes se rompían. Vio una realidad: que Dios no es hombre, que no es una religión, que no es una teoría, no es una filosofía hueca, es un estilo de vida. Jesús es real y debo de experimentar mi vida en mi corazón y debo de recibirlo, debo de aceptarlo en mi corazón. Por eso cuando llegamos acá, venimos, nos conectamos, cerramos nuestros ojos y nos conectamos con Dios. Nos conectamos con Dios. Dios me ha prometido esto. Dios me ha prometido vida abundante. Dios me ha prometido un año agradable. Un año agradable. Mi año va a ser agradable cuando yo hago como Pedro. Le presto mi corazón, le presto mi vida, le doy que Él conduzca mi vida. Le obedezco a las promesas y a la palabra. Cuando nosotros obedecemos, cuando Dios está hablando y nosotros obedecemos la palabra de Dios, tendremos resultados satisfactorios. Piensa, medita un momento en nuestras vidas. Pensemos cómo nos fue, cómo eran nuestras vidas cuando no conocíamos a Dios. Tenías mucha libertad. Hacías lo que querías, ibas y hacías lo que querías. Nadie conducía tu vida, nadie te ponía un freno. Pero el resultado es un resultado amargo. ¿Cuánta gente ha perdido su familia? ¿Cuánta gente ha perdido su hogar? ¿Cuánta gente ha caído en cosas que no convienen, que no le edifican? Pero uno tiene que tomar una decisión en medio de una crisis. En medio tengo que tomar una determinación. Pedro estaba reventando las redes, lavando las redes. Estaba ahí Simón, lavabas la frustración, la impotencia, la bronca y todas esas cosas. Y me imagino que estaría de mal humor. Porque cuando no te sale, como le echamos la culpa a todo el mundo. Porque yo te dije que tires rápidamente y no tiraste la red. No salió. No es la culpa del muchacho que tiró la red después. Es que Dios
me está llevando y me está arrinconando. Dios me está llevando a que yo tenga un encuentro personal con Él. Cuando yo tengo un encuentro personal con Él, tu vida será maravillosa. Tu vida será maravillosa. Tu vida será maravillosa. En la vida hemos caminado y tu alma tiene un destino. Tu alma está marcada por las cosas que nosotros hemos sembrado, por las cosas que hemos sembrado en nuestros corazones. Y es inevitable que las consecuencias las vamos a sufrir, que las consecuencias las vamos a padecer. Pero Dios quiere evitar que sigamos cometiendo errores y sigamos sufriendo consecuencias que van amargando aún mucho más nuestro corazón. Dios le habla a Moisés y Moisés le habla por mandato de Dios al faraón y le dijo: deja a mi pueblo ahí y que me alabe en el desierto. Y el faraón endureció su corazón. Luego vino una plaga y eso endureció su corazón. Luego, después que pasa eso, vuelve de nuevo Moisés con una palabra de Dios, con una dirección, con una llave para abrir y que producir una apertura, una bendición, y que no sufra el pueblo egipcio. Pero el faraón dijo: no los dejaré. Otra plaga y otra plaga y otra plaga, y el corazón se fue endureciendo, aún mucho más se endureció el corazón, hasta que Dios dijo: hasta aquí, basta. Y le dijo al pueblo: quedaos, van a ser libres. Maten un cordero, simbolismo que representa el cordero que va a ser Jesús de Nazaret. Pinten los dinteles, las puertas de su casa con sangre. Júntense en familia, coman, hácenlo ese cordero y coman todo ese cordero. Crean en la palabra, crean en las promesas, crean en la palabra de Dios que Dios estaba dándole a través de Moisés. Coman ese cordero, coman esas hierbas amargas, de las amarguras por las cuales han vivido y han atravesado, porque desde ahora en adelante no sufrirán consecuencias. El faraón cerró su corazón y esa noche pasó el espíritu de la muerte. Pero en la casa de los creyentes había fiesta. Veía la sangre del cordero y no sufrieron las consecuencias. Pero en todo Egipto se escuchaba el lamento, el llanto, el dolor, la amargura, la desazón, la impotencia. La criaturas, bebés, primogénitos, todos los primogénitos murieron. Por eso es tan importante el poder creer a las promesas de Dios, creer a la palabra de Dios. Dice: y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudaran, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Es tanto el anhelo, el deseo, que Dios quiere que bendigas tu vida y que tu vida sea una vida. Dejemos de sufrir las consecuencias. Dejemos. Sé que algunas consecuencias que hemos hecho fuera del camino de Dios
hoy las transito y las tengo que sufrir. Porque es lo que yo sembré. De lo que siembras cosecharás. De lo que siembra, de lo que yo siembro, yo eso voy a cosechar. Si yo sembré mal, no voy a cosechar bien. La palabra es fiel y justa. La palabra, eres una semilla. En toda tu vida están las semillas. Por eso es tan importante de que tomes. Jesús de Nazaret se acerca a la barca de Simón en medio de la frustración, sufriendo sus consecuencias. Le dijo: préstame la barca. Préstame la barca. Ábreme tu corazón. Préstame atención. Quiero manifestar mi gloria en tu vida. Quiero que veas al Rey de Reyes y Señor de Señores, y vas a ver cuán importante y fundamental es conocerme a mí. Soy el autor de la vida, soy la resurrección y la muerte, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Las palabras producen vida. Las palabras te sacan del letargo. La palabra de Dios los saca. Por eso Moisés le dijo: coman el cordero. Cuando terminaron de comer el cordero, se abrieron las puertas y salió el pueblo de Israel. ¿A dónde? ¿Al fracaso? No, a la tierra donde fluye la leche y la miel. Cada año, cada principio de año, el pueblo de Dios toma la manzana y toma la miel y come los dátiles. Toda cosa dulce lo comen, porque eso representa que quieren un año dulce. ¿Quién no quiere un año dulce? ¿Quién no quiere un año maravilloso? Entonces, y no es con cualquier miel, sino con miel de abejas. Porque para extraer las abejas, para extraer la miel, el hombre que va y agarra del panal y extraer, alguna de esas abejas le habrá picado. Y esas picaduras representan los problemas que uno ha pasado en la vida. Por eso el pueblo de Dios toma la manzana, unta en la miel, que habla de una dulzura, que habla de la palabra de Dios, que anuncia un año agradable, un año de la buena voluntad de Dios. Por eso estos días venimos hablando, y Dios nos viene hablando, el preparar nuestro recipiente para recibir un año fructífero, un año agradable. Dice las escrituras que Jesús viene y le pide a Pedro, le dijo: boga mar adentro, es imposible, lo he hecho, lo intenté, soy experto, nací junto al lago de Genesaret, yo sé lo que es pescar, yo sé cuándo salen los peces y toda esta hora. Pero la frustración está ahí. ¿Qué te cuesta? ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta obedecerle a Dios? Dejar de lado mi orgullo, dejar de lado mi altivez, mi arrogancia. ¿Qué me dirán? Ahora voy a mostrar mi debilidad. No. El reino de los cielos es para los valientes, y solamente los valientes los arrebatan, no cualquiera. Te invito a que te coloques de pie. Por eso Jesús le dijo: boga para adentro y echa vuestras redes. Échalo, Pedro, échalo, obedece.
Y Pedro dijo: pero por tu palabra, ahora voy a obedecerte. Y echó su red. Y dice las escrituras que cuando levantaron las redes, dice que se rompía por la gran cantidad de peces. Está en ti y está en mí, está en nosotros. Si nos quedamos con nuestros propios pensamientos de frustración, de impotencia, de dolor y amargura, o le creemos a la abundancia de Dios para mi vida, para mi casa, para mi hogar. Yo decido creer a las promesas de Dios. Yo decido creer. La Biblia dice que ese acto de levantar las redes, dice que el temor de Dios cayó sobre Pedro y cayó sobre sus rodillas, y le dijo: Señor, apártate. Ni siquiera quería mirarlo. Apártate de mí, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Tú puedes estar con un hombre, con una persona ungida, pero hasta que no hable y no suelte la palabra y no la recibas en tu corazón, el temor no vendrá sobre tu vida. Podés codearte con grandes hombres de Dios, podés chatear con grandes hombres de Dios, podés sentarte a la mesa y cenar con grandes hombres de Dios, pero hasta que el hombre de Dios no hable y suelte una palabra y la creas, te vas a dar cuenta que necesitamos de Dios, y ese temor te invade, te descubre nuestra necesidad de Dios, descubre nuestra necesidad de su palabra, descubre nuestra necesidad de poder adorar. Por eso cuando venimos a la casa le decimos: cierren sus ojos, levanten sus manos y adoren. Conéctate con Dios, conéctate con Dios y verás cosas maravillosas. Cierra tus ojos. Ahí donde estás, ponte de pie, cierra tus ojos.